Bien, ha iniciado el mes de diciembre y como lo he insistido otros años y lo insisto ahora, recuerda, hermano, que nosotros celebramos el hecho, celebramos el acontecimiento. Lo demás es parte de una costumbre y de una tradición, pero que no es necesario para que nosotros digamos que Jesús nació. Es decir, Jesús nació independientemente de todo lo que hay alrededor. Y yo quiero que nos situemos en eso, ¿verdad? Y quiero hablarte estos domingos, que ya son pocos, algunas cosas que rodean al nacimiento de Jesús, porque hay eventos antes de su nacimiento, durante su nacimiento y después de su nacimiento. Y quiero situarme en algunos de ellos, y en esta ocasión voy a tocar solamente uno, una persona que aparece allí, que en ocasiones la pasamos muy rápido en nuestra lectura bíblica, pero que tiene una trascendencia o tiene una bendición para nuestras vidas. Y yo quiero, hermano, que podamos juntos analizar la vida de este hombre y que podamos, hermanos, aprender de él. Hace algunos años terminé de escribir 2 pequeños libros. Todavía no los he podido sacar a la luz, espero hacerlo en este próximo 2020. Pero en uno de ellos relato todo lo que vivimos con la sorpresiva muerte de mi mamá. En ese libro yo le pedí a algunas personas que pudieran escribir algo relacionado con ella. Algunas personas de aquí, de esta congregación, lo hicieron y está ahí plasmado lo que ellas me externaron. Pero otra de las personas que yo le pedí que escribiera algo es una persona de Saltillo, es una hermana de Saltillo a quien apreciamos y queremos mucho como familia. Ella se llama Pati Peña. Ella escribió algo que me gustó mucho y ella le puso por título esto, y voy a compartirles una parte de lo que ella escribió. Ella tituló a esto Vidas que bendicen vidas. Y ella escribió lo siguiente: me gustan mucho los nardos, su aroma es exquisito, suave y agradable, inconfundible. Los nardos además son una flor hermosa, delicada, sencilla, pero elegante. Cuando entras a un lugar donde hay nardos, no puedes ignorar su perfume. Hay vidas que son así. En cuanto entras en contacto con ellas, no puedes ignorarlas, y su perfume alegra y bendice tu vida. Conocí a alguien así. Y obviamente escribe más. Pero me detengo allí. Vidas que bendicen vidas. Y de lo que quiero hablarte es vidas que inspiran vidas, basado en la vida de Simeón. Vamos a ver la vida de un hombre que tiene que inspirar nuestra vida para que nuestra vida inspire a otros. Así que abre tu Biblia, por favor, en Lucas capítulo 2 y vamos a ver a un hombre llamado Simeón. Lucas capítulo 2, versículo 25. Voy a leer algunos de los versículos, por lo pronto leo los versículos 25 al 27. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús le trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, leamos el 28 también, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo. Esta parte de la escritura, hermano, nos relata un momento muy impresionante en la vida de Simeón. Y la forma en que la Biblia describe a Simeón es como pocas. Y yo quiero que notes, ahorita vamos a analizar la descripción. Pero algo muy interesante, un detalle muy interesante que sobresale en cuanto a la vida de Simeón, es que Simeón no era ningún personaje trascendente. No era un sacerdote, no era un escriba, no era un fariseo, no era algún judío renombrado. La mayoría piensan que era un laico, podemos identificarlo así, un laico, y a quien Dios le había hecho una promesa, como lo leeremos en un momento más. Y ya desde aquí se hace interesante la vida de Simeón, porque él, al ser intrascendente, al ser un anónimo y figurar en la Biblia, tiene que mover nuestro corazón, hermanos, para que nosotros entendamos que nadie que está sentado en esta iglesia puede o debe pasar desapercibido, sino que todos en algún momento podemos ser bendición para otros.
Lo que la Biblia nos dice de Simeón es suficiente para darnos cuenta de qué clase de persona era: justo y piadoso. Esperaba la consolación de Israel, número 2. Y número 3, el Espíritu Santo estaba sobre él. Qué personaje tan extraordinario. Las 3 cosas que se nos dicen de él son impresionantes. Y ¿sabes qué, hermano? Nosotros necesitamos notar y entender estas cosas que se nos mencionan aquí. Así que repasemos cada una y entendámosla. Primero, justo y piadoso. Quiero decirte que el término justo denota rectitud en su conducta, y esto en relación de aquello con lo que cree. También se refiere el término justo al cumplimiento de lo establecido, es decir, la ley. El segundo término, piadoso, escucha bien, significa ser cauto en cuanto a la conciencia de la presencia y las demandas de Dios, reverente ante Dios, devoto. Sugiere en especial la piedad que caracteriza al ser interno, el alma, en su actitud ante Dios. Lo que estamos viendo, hermano, en pocas palabras, es un hombre con un testimonio intachable que cumplía lo establecido con la ley. Una persona que además era tremendamente consciente del Dios que adoraba, de lo que exigía a ese Dios. Y por lo tanto, hermano, tenemos que él era reverente, que él era devoto en su adoración a Dios. Estos 2 términos, hermano, realmente cuando yo los vi la descripción, lo que significaban, dije, ¿cómo pesan? Pesan mucho. Pero no es todo, hermano. En segundo lugar, leímos que él esperaba, versículo 25, él esperaba la consolación de Israel. ¿Qué significa esto? Bueno, hermano, las condiciones en Israel eran realmente muy malas, y quiero decir malísimas, en el tiempo en que Jesús nace. ¿Por qué? Porque sufrían la pérdida de la independencia política como nación o como pueblo, estaban bajo el cruel gobierno de Herodes. Había una degeneración en la religión porque ésta se había convertido en algo meramente externo. Había un legalismo que promovían los escribas y los fariseos, y había una mundanalidad que los saduceos también tenían ahí en su forma de vida. Y lo más tremendo es que había habido hasta este momento un silencio profético. Entonces, si tú lees que alguien esperaba la consolación de Israel, ¿qué crees que estaba esperando? ¿Qué piensas que había en su corazón? Es decir, hermano, a él le importaba todo lo que veía, pero había algo que él sabía, y él conocía las promesas de restauración que Dios le había hecho a su pueblo. Promesas maravillosas de consuelo, de paz, de gozo, que muchos años antes se le habían dado al pueblo de Israel. Y quiero que abras tu Biblia en el libro del profeta Isaías, por favor. Libro del profeta Isaías, y vamos a leer en el capítulo 7 una de esas promesas. Repito, Isaías 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Y usted sabe que este nombre quiere decir Dios con nosotros. Luego en el capítulo 9, en el pasaje que leímos al inicio del culto, el versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Y luego en el capítulo 40, quiero que leas ahí conmigo, capítulo 40, versículos 1 y 2. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Estas y otras promesas reposaban en el corazón de Simeón. Él anhelaba, él sabía que un día sucedería algo maravilloso, que un día él experimentaría, ellos como pueblo experimentarían la redención.
Vendría tiempo de paz, vendría tiempo de gozo, vendría tiempo de consuelo. Él creía estas promesas. Por eso dice que esperaba la consolación de Israel. Por eso dice allí, hermano, que él era una persona que no estaba desalentada, era una persona que estaba esperanzada. Es una persona, hermanos, que estaba consciente de que las cosas no se iban a quedar así, sino que un día Dios obraría y todo cambiaría, que un día el Mesías vendría, el ungido del Señor se manifestaría y las cosas serían totalmente diferentes. En tercer lugar se nos dice, hermanos, volviendo al pasaje de Lucas, se nos dice que el Espíritu Santo estaba sobre él. ¿Sabes que este es un señalamiento muy interesante y extraordinario? Porque recuerda que en ese tiempo el Espíritu Santo no venía más que sobre reyes, sobre sacerdotes y sobre profetas. En ese tiempo solo los discípulos gozaban de la bendición del Espíritu Santo, nadie más. Pero Simeón estaba lleno del Espíritu. Estaba leyendo un comentarista que decía que esto es una bendición rara y especial. No sé si lo habías notado, dice que el Espíritu Santo reposaba o estaba sobre él. Quiere decir que se estaba moviendo en él, que él estaba lleno del Espíritu Santo. Él estaba bajo un continuo fluir del Espíritu en su vida. Entonces, hermano, si usted nota todos estos detalles, ahorita vamos a entrar a lo que, cómo el Espíritu Santo se movía en él. No quiero abundar mucho en eso, ahorita lo tocaré en el siguiente punto. Pero yo quiero que empieces a ver cada una de estas cosas que yo te expliqué. ¿Por qué, hermano? Porque cuando veo todo esto, cuando estudio, leo todo esto en la Biblia, me pregunto, si alguien describiera mi vida, me pudiera describir así. Hermano, si alguien se refiriera a ti, ¿podría utilizar algunos o esos términos? ¿O cómo nos describimos a nosotros? Y eso, hermano, es importante. ¿Por qué? Porque la gente debiera describirnos como creyentes en una idea similar a la de Simeón. Debiera interesarme cómo pudiera describirme la gente en relación con Dios. No solo en relación con las personas. ¿Cómo te describiría la gente en relación con Dios? ¿Justo y piadoso? ¿Te podrían decir así? ¿Esperar la consolación de Israel es el equivalente a creo las promesas de Dios? ¿Y el Espíritu Santo reposa sobre él? De veras que a veces me preocupa cómo podemos describirnos unos a otros. Sí, es un buen hermano, tiene un carácter muy feo, pero es un buen hermano. La hermana apoya mucho en la iglesia, pero es muy especial. Híjole, es preocupante que nos describan así. Es un buen elemento, pero le falta. Bueno, hermano, mi pregunta es, si me estoy viendo en Simeón, es decir, si yo veo a Simeón y veo que no me pueden describir así, ¿no cree que deberíamos hacer algo para que fuera así? Yo creo, hermano, que necesitamos aspirar y necesitamos anhelar y dar los pasos, tomar las acciones adecuadas para que seamos personas que se distinguen por su conducta y por su buen testimonio. Que nuestros hechos, hermanos, testifiquen de que vivimos una vida acorde con lo que decimos creer en la palabra de Dios. Que seamos descritos, hermanos, porque tenemos una profunda conciencia de la presencia de Dios, de la santidad de Dios, de que Él es santo y justo, fiel y verdadero, que Él es lleno de gracia y de gran misericordia. Creo, hermano, que usted y yo necesitamos ser quienes se distingan porque creen las promesas de Dios acerca del consuelo, la paz, el gozo, la fortaleza que hay por medio de Jesucristo. Y que al creer esto, eso es lo que nos sostiene en los tiempos difíciles. Y por supuesto, hermano, que sea notorio a todos que el Espíritu Santo reposa sobre nuestras vidas.
Una vida llena del Espíritu Santo no se puede ignorar. Una vida llena del Espíritu Santo sobresale. No tiene que presumir de nada. Simplemente Él está allí y eso se da a conocer no por nosotros, sino por Él a través de nosotros. Ciertamente, hermano, todo lo que describimos de este hombre, Simeón, nos hacen saber que no hay otra manera que él pudiera ser así, sino estando lleno del Espíritu Santo. No hay otra forma. Y por eso te digo, hermano, que ustedes y yo necesitamos pensar en esto para que la gente en algún momento nos describa así. ¿Sabes qué? Yo conocí al hermano, yo conocí a la hermana, o yo lo conozco, y es una mujer de fe. Fíjese cómo han cambiado las cosas, ¿no? Por ejemplo, hay una frase que se volvió muy famosa, ¿no? Eso de que ella es una guerrera. Y entonces la empezaron a utilizar para todo. La muchachita salió embarazada, pero es una guerrera. La esposa dejó al esposo, pero es una guerrera. Y entonces bastardearon el término. Y era una frase interesante. Pero ahora resulta que es drogadicta, pero es una guerrera. Por favor, hermano, no echemos a perder las cosas. Eso no es ser una guerrera, eso es arruinar mi vida. Pero ahora celebramos los pecados diciendo que la persona, sea hombre o mujer, es un guerrero, es una guerrera. No podemos celebrar así los pecados, hermanos, ni las fallas, ni los errores. Que nos distingan por esto, hermano. Sí, esa es gente confiable, es gente creíble, es gente honesta, es gente que ama a Dios, es gente que honra a Dios, es gente en la que tú puedes esperar lo mejor. Son personas que creen realmente lo que dicen creer. Ellos estudian la Biblia, ellos leen la palabra y ellos creen lo que dice allí. Ellos se sostienen por eso y no hay manera de que digan lo contrario. Que seamos así, hermanos. Que podamos inspirar a otros así. Hermano, cuánta falta hacen cristianos así. Creyentes que puedan inspirar a otros creyentes. Mujeres que inspiren a otras mujeres, señoritas que inspiren a otras señoritas, varones que inspiren a otros varones, viudas que inspiren a otras viudas. ¿No lo crees? Vamos a continuar allí en nuestro pasaje. Hay más cosas que mencionar de Simeón. Dice el versículo 26 que a él le había sido revelado por el Espíritu Santo. Recuerda que el Espíritu estaba sobre él. Dice que le había sido revelado por el Espíritu Santo esto, que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Versículo 27, y movido por el Espíritu vino al templo. ¿Sabes, amado hermano? Estas dos cosas que se mencionan aquí son asombrosas. ¿Cuáles dos cosas? Lo que le había sido revelado y que haya sido movido al templo en el tiempo exacto. ¿Sabes, amado hermano? El estilo de vida que tenía Simeón lo hacía el vaso adecuado para llenarlo con una revelación. Y eso es de lo primero que quiero hablarte. Le había sido revelado, le había sido mostrado por el Espíritu que no iba a morirse hasta que viera al ungido. ¿Sabes? Estas revelaciones son las que se hacen necesarias en la vida de un creyente. ¿A qué me refiero, hermano? Que hay mucha gente que quisiera que Dios les mostrara algo, que Dios les dijera algo, que Dios les diera algún tipo de revelación, pero ¿sabes qué? Sus vidas, su estilo de vida, su conducta, su testimonio los hacen inadecuados para que Dios se manifieste en ellos. Hermano, Dios no puede llenar un vaso sucio con una revelación de Él. Tiene que haber un estilo de vida, tiene que haber una forma de conducirse, tiene que haber una comunión con Él. Jamás esperes que Dios pueda mostrarte algo o jamás esperemos que Dios pueda mostrarnos algo si nuestro estilo de vida no está siendo el que el Señor espera. Es por eso también, hermanos, que un buen número de creyentes se guían más por lo que sienten, especialmente paz. Siento paz.
siento tranquilidad y entonces basados en eso actúan. Déjame decirte que esa sensación a veces es la más subjetiva. No puedes basarte en eso. Tiene que haber algo categórico, pleno, claro acerca de lo que Dios te está mostrando. Ve cómo Dios le hablaba al pueblo. Ve cómo Dios le habló a Abraham, ve cómo Dios le habló a los profetas y te vas a dar cuenta que Dios era sumamente claro. ¿Y sabes qué, hermano? El problema es que, como dijo alguien, nosotros somos melatistas. ¿Sí sabe qué es eso? Me late que el Señor me está diciendo esto. O sea, nos guiamos por corazonadas. Es que tengo la corazonada de que sí es por allí. No, hermano, eso no me sirve de nada. Algunos otros tienden a superespiritualizar una experiencia. Superespiritualizan la experiencia y entonces dicen, Dios me reveló. Y luego otros manejan como realidad lo que solamente es un anhelo. Nada más. ¿Y sabe qué, hermano? Si usted revisa lo que Dios le está mostrando a él, él no pidió que se le mostrara eso, pero el Señor decidió mostrárselo. Y esto es una revelación impresionante, es una promesa también, que él no vería la muerte hasta que viera al ungido del Señor, de lo cual entendemos que debe haber sido un hombre entrado en años. ¿Sabes qué, hermano? Que Dios pudiera revelarnos algo más grande que lo que nosotros queremos que nos muestre. Tenemos que ya movernos, hermano, a algo más grande, y con ello me refiero, tenemos que salir ya. Señor, revélame si debo casarme con este o con el otro. Señor, revélame si debo comprar esta casa o la otra. Señor, revélame si me vas a prosperar o no. Tenemos que ya salir de eso, hermanos, porque tenemos que tener una expectativa grande, mucho más grande de lo que Dios nos pudiera revelar, de lo que Dios nos pudiera mostrar o de lo que Dios nos pudiera prometer. Pero estamos esperando cosas que solo nos benefician a nosotros. Estamos esperando que Dios actúe en base a mis intereses y no a los intereses de Él. Y yo tengo que permitir y yo tengo que buscar al Señor de tal manera que cuando Él quiera mostrarme algo, me muestre algo grande y maravilloso, no solo una cosa como esa. Qué maravilloso sería, hermano, ¿no te gustaría que el Señor te hablara y te dijera, no te vas a morir hasta que veas que yo vengo en gloria? ¿No te gustaría algo así? Eso sí sería maravilloso. Eso sería extraordinario. ¿No te gustaría que el Señor te dijera, sabes qué? No te vas a morir hasta que veas a tus hijos adorándome a mí. ¿Y cómo se obtiene una promesa así? ¿Se gana? No, no se gana. Es algo que Dios hace. Lo único que estoy tratando de decirte es que tú tienes que tener una expectativa más grande de lo que Dios pueda mostrarte o de lo que Dios pueda revelarte, y que dejes de conformarte con cosas que son ya meramente mías. Por eso te digo que debemos tener una expectativa más grande de lo que Dios me pueda mostrar en una revelación, que el solo hecho de saber alguna cosa que solamente son mis intereses personales. La segunda cosa que mencioné ahí, versículo 27, dice que fue movido por el Espíritu, y movido por el Espíritu vino al templo. Bueno, yo quisiera que eso le pasara a toda la gente de la iglesia los domingos, que el Espíritu los moviera y vinieran al templo, que no se fueran a ningún otro lugar. Pero bueno, lo que quiero enseñarte es esto. La idea de ser movido por el Espíritu en este caso significa una acción poderosa en la vida de Simeón. Quiere decir que el Espíritu Santo llenó su vida de tal manera y tomó control sobre él que lo llevó al templo. Eso quiere decir. Es decir, que obró tan fuerte el Espíritu en él que dijo, es necesario que vayas al templo, y él no se resistió, sino que fue dócil y se dirigió al templo. El día exacto, la hora exacta para ver cumplida la promesa de Dios de ver al ungido del Señor.
Algo similar es lo que Pablo dice en Efesios 5:18, ¿lo recuerdas? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, ¿qué dice? Sed llenos del Espíritu. Y en Hechos 16:7 tú puedes leer que el Espíritu Santo le impidió a Pablo ir a un cierto lugar a predicar. ¿Cómo puede obrar el Espíritu Santo así en una persona? ¿Cómo puede obrar el Espíritu Santo en un hombre llamado Simeón y llevarlo al templo en el momento exacto, en la hora exacta que José, María y obviamente Jesús estaban ahí? ¿No quisieras un mover del Espíritu así en tu vida? Un mover así de intenso, así de poderoso, que simplemente supieras que es así porque el Espíritu Santo se está moviendo en ti y está llenándote a ti. Piensa en esto, hermano, porque el Espíritu Santo realmente puede hacer esto, que su voz fuera tan clara que no tuvieras dudas de lo que Él te está indicando. Y si esto, hermano, es lo que yo quiero en mi vida, entonces yo debería estar dando los pasos adecuados para que así sea. Busca su rostro, vive en santidad, ten un testimonio intachable, obedece su palabra, ten conciencia del Dios que adoras. Si bien esto no es una fórmula, sí es un estilo de vida que la Biblia en muchas instancias o en muchos momentos nos insiste a que tengamos. Y créeme que tarde o temprano, cuando yo tengo una vida así, en algún instante, en algún momento, el Espíritu me revelará algo. Pero necesito, hermano, cambiar. Necesito ser diferente. Necesito realmente, hermano, ver quién soy ahorita, quién quiero llegar a ser con la ayuda de Dios. Porque luego me conformo con lo que soy, con lo que tengo. Porque luego, hermano, me justifico de cómo he actuado hasta este día y lo único que hago es decir, bueno, es que siempre he sido así, es que la gente tiene que amarme y aceptarme como soy. Y si bien en eso en cierta manera es cierto, hermano, déjame decirte que Dios está tratando de cambiarnos siempre. Dime una cosa, hasta este momento, ¿no te inspiras, Simeón, a dejar de ser como eres? A mí sí. Es que tienes que entender que no puedes seguir siendo como eres. ¿No lo crees? Que si yo quiero que en algún momento me describan de determinada manera, pues tengo que empezar a dar los pasos adecuados para ello. Lo dije en alguna ocasión en una predicación que hablé sobre la muerte, no sé si lo recuerdan. O sea, yo no quiero que mis hijos me describan, no, papá era bien buena onda, o sea, no quiero que lo digan solo porque tienes que decir algo bonito en un funeral. O sea, yo quisiera que alguien me describiera de una manera correcta, pero porque realmente eso es lo que fui. No por lo que anhelaba ser. Ni tampoco quiero que digan, no, es que el pastor echaba buenos chistes en los cultos. No, tampoco quiero eso. Las predicaciones, no. Pero entonces, si yo quiero realmente imitar la vida de este hombre Simeón, si yo mismo quiero ser una inspiración para otros, yo tengo que hacer algo al respecto. Y ya te mencioné algunos pasos que tenemos que dar. El hermano que estaba dirigiendo hoy nos insistió mucho, lee la Biblia, estudia la Biblia, memoriza la Biblia. Claro, eso es fundamental, hermanos. Tengo que hacerlo. Pero hasta aquí, hermano, dígame, ¿qué necesita hacer ahora con su vida? ¿Qué decisión está dispuesto a tomar para que usted, al igual que Simeón, inspire la vida de otros? Para que usted también, hermano, sea alguien que movió los otros corazones para que cambiaran, para que fueran diferentes, para que entendieran que había un solo Dios verdadero, para que tuvieran conciencia del Dios que adoraban, para que creyeran la palabra de Dios y las promesas que están ahí. ¿Qué pasos está usted dando? Quiero que piense en ello y lo piense claramente. La tercera cosa que te quiero decir esta mañana está en la segunda parte del versículo 27. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, deténgase ahí. Ahora, ¿qué estaban haciendo José y María en el templo?
Bueno, hermano, tenemos que retomar allí primero que dice que lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley. Y en el versículo 22, si quieres regresar unos versículos, por favor, dice: y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. ¿De qué está hablando aquí? Mira, abre tu Biblia en Levítico 12 para que podamos comprender esto. Levítico 12, empiezo a leer a partir del versículo número 1. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: la mujer cuando conciba y dé a luz varón, será inmunda 7 días. Conforme a los días de su menstruación, será inmunda. Y al 8º día se circuncidará al niño. Versículo 6. Cuando los días de su purificación fueren cumplidos por hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Y él los ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para la que diere a luz hijo o hija. Entonces lo que acabamos de leer, hermano, es que lo que están haciendo José y María es ir a cumplir con lo que la ley establecía, porque habían tenido un hijo varón. Tenían que presentarlo delante del Señor, tenían que redimirlo. Recuerda que a partir de la muerte de los primogénitos en Egipto, allá en el libro de Éxodo, todo varón le pertenece al Señor, todo varón es del Señor, por eso dice que será llamado santo. Tenía que ser redimido, ella tenía que purificarse, y también, hermano, tenía que ser circuncidado. O sea, ellos eran fieles observantes de la ley, tenían que cumplir con lo establecido. Y es en ese momento, cuando ellos van al templo, que coinciden, que en una diosidencia, que en un encuentro casual, aquel hombre, Simeón, va a haber cumplido lo que el Señor le prometió. Entonces, yo traté de imaginarme la escena, no sé qué venga a tu mente, pero ¿cómo fue? Entró Simeón al templo y coincidieron, los alcanzó, los vio y les dijo: hey, o sea, ¿cómo fue? Bueno, la Biblia no nos relata eso, pero sí nos dice así, de una manera muy directa, que tomó al niño en sus brazos y lo bendijo. O sea, otra vez, imagínate la escena. Simeón es un desconocido para ellos. Y de repente llega y dice: pásame al chamaco. ¿Qué hubieras hecho tu mamá? No, te salía lo karateca y estoy seguro que te ponías en guardia, ¿no? Acá seguramente también, obviamente la Biblia no lo dice, solo quiero ser conservador en esta suposición, que José y María de alguna manera tuvieron que haber entendido que se trataba de algo venido de Dios, que el bebé no corría peligro. Porque dice que lo toma en sus brazos, eso es lo que leímos, y volvemos al pasaje de Lucas, dice que lo toma en sus brazos y entonces bendice al Señor. Él dice algo, él proclama algo, y esto es, repito, sumamente interesante. Entonces, él es movido por el Espíritu al templo. O sea, el Espíritu literalmente le dijo: ya, Simeón, es el momento de que veas al ungido del Señor. Ve en este momento al templo. Y allí, hermanos, de alguna manera se encontró con ellos. Repito, la Biblia no nos lo describe, pero dice que cuando estaban allí, él llegó, vio al bebé, lo toma en sus brazos. Él sabe que porque también ese es otro asunto, el Espíritu Santo lo mueve, y Simeón sabe que ese es José, sabe que ella es María, y sabe que ese bebé es Jesucristo. Y todo eso por el Espíritu Santo que se movía en él. ¿No te parece extraordinario? A mí sí. O sea, ¿cómo le hago para saber quién es? Es probable que no haya sido el único niño, tampoco.
Pero él supo que era él. ¿Cómo fue esto? Repito, por el Espíritu Santo que estaba en su vida. Hermano, quiero que pienses en esto. ¿Cómo voy a saber cuando se vaya a cumplir una de las promesas que Dios me ha dado? Porque estoy seguro que Dios te ha prometido algo. Estoy seguro que sí. ¿Cómo voy a saber que ya es el momento de la promesa? ¿Cómo voy a saber que es la puerta abierta? ¿Cómo voy a saber que es el momento adecuado? Créeme, hermano, que si no mantienes una vida de comunión con Dios, que si no mantienes una relación continua con el Señor, muy difícilmente vas a saber que es Dios quien te está diciendo: sí, ya, aquí es, actúa, este es tu momento, este es el tiempo exacto, esta es la cita divina que tenía contigo. Necesitas comunión con Dios. Hermanos, si Dios se moviera en nosotros, si el Espíritu se moviera en nosotros como se movió en Simeón, si fuéramos así de dóciles, nos evitaríamos decepciones, lágrimas, luchas internas y todo eso que se genera en nuestro interior. Nuestra historia simplemente sería otra. Yo no sé por qué a veces tendemos a tomar la ruta más larga para encontrar la bendición del Señor, pero eso tiene que cambiar. Quiero, hermano, tener el corazón de Simeón en mi corazón. Quiero que esto que Él me está mostrando sea una inspiración para mi vida. De hecho lo es, pero a la misma vez tengo que reflexionar y decir: Señor, yo quiero inspirar a otros así. Quiero que sepan que vale la pena creer en Dios. Quiero que sepan que vale la pena esperar el cumplimiento de las promesas del Señor. Quiero que entiendan que cuando entran al templo están delante de un Dios santo, y quiero todo eso reflejarlo con mi vida. El pasaje termina de una manera extraordinaria. Solamente quiero citar los versículos 29 al 32 y explicarte algo de ahí, porque todavía hay más cosas que va a decir Simeón, pero yo quiero detenerme ahí. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. ¿Escuchaste eso? Despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Como tú lo dijiste, así fue. Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. ¿Sabes que a esta porción se le conoce como el cántico de Simeón? En latín se le llama el Nunc Dimittis y significa ahora dejas. Por eso que leímos en el versículo 29, ahora despides a tu siervo en paz. Lo que está diciendo Simeón aquí, hermanos, es: has cumplido tu palabra, Señor. He visto lo que tanto anhelaba ver, lo que tú me dijiste que vería, lo vi, Señor. Me puedo ir en paz. Que un día podamos decir algo así: Señor, ya lo vi. Cumpliste tu palabra en mi vida. Cumpliste tu palabra, Señor, y te doy la gloria. Mis ojos han visto tu poder, mis ojos han visto tu grandeza, mis ojos vieron lo que prometiste, Señor. Estoy listo. Estoy listo para irme contigo. ¿No te gustaría terminar así? Ciertamente no es literalmente un canto, aunque se le conoce como el cántico de Simeón. Pero ¿no te gustaría expresar un día eso? Hermano, ojalá y un día oigamos el cántico de Luis, el cántico de Generoso, el cántico de Pepe, el cántico de María Elena, el cántico de Raquel, el cántico de Chayito. Ya lo vi, Señor. Gracias. Cumpliste tu palabra. Estoy lista. Estoy listo. Y que te vayas en paz. ¿Quieres ponerte de pie? Vamos a orar. Señor y Dios, queremos ser vidas que inspiren otras vidas. Queremos ser vidas, Señor,
que puedan distinguirse por un testimonio intachable. Vidas que puedan decirle a otros que sí hay una manera diferente de vivir. Vidas que con sus hechos, con sus actos puedan mostrar que creer en Dios, creer la palabra de Dios, creer lo que el Señor nos ha dicho en su palabra es suficiente para vivir en esta vida. Y Señor, queremos que tu Espíritu nos siga moviendo en todas las cosas, que Él tome el control de nuestra vida, que no seamos más nosotros, sino que seas tú. Y que esto, Señor, bendiga a otras vidas. Y Señor, quizás en algún momento, y rogamos que sea así, podamos también nosotros decirte: gracias, cumpliste tu palabra a tu sierva y a tu siervo. Cumpliste lo que dijiste, Señor. Puedo irme en paz. Señor, pero enséñanos que antes de ese momento, antes de ese instante, Señor, es vivir, Señor, una vida como la de Simeón. Y Señor, no permitas tampoco que nos vayamos de este mundo, Señor, sin haber inspirado a otros a buscarte, sin haber inspirado a otros a amarte, sin haber inspirado a otros a que supieran, a que sepan que Dios es todo lo que necesitan y que Dios es digno de suprema alabanza y suprema adoración. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Señor. Que seamos vidas que bendicen vidas. Que seamos vidas que inspiran vidas. Danos tu paz en esta mañana, Señor. Tú tienes nuestras cargas en tus manos. Y esta mañana, Señor, lo que tú nos hablas nos hace saber que tú tienes el control de todo lo demás, pero que estás muy interesado en que nosotros lleguemos a ser todo lo que tú quieres que seamos. Gracias por esta palabra, Señor, por esta palabra que bendice nuestro corazón, por esta palabra que llena nuestra vida. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Y hermano mío, si el Señor te habló, dale gracias ahí en tu corazón. Si el Señor tocó tu corazón, si el Señor te hizo ver algo, dile gracias. El Señor te acaba de hablar a través de su palabra. Te acaba de mostrar algo. Te acaba de decir algo. Agradece y dale gloria. Bendito seas tú para siempre. Y ahora que nos retiramos, Señor, en esta semana que recién empieza, te pedimos que la paz tuya, que sobrepasa todo entendimiento, que la gracia de Jesucristo y la comunión del Espíritu sean con cada uno de nosotros, hoy y siempre. Amén, Señor, y amén.